Sí, Estamos grabando. y cualquier cosa, le damos la grabación a los demás Muy bien. Sí, la idea es enviarle la grabación a los compañeros que no pudieron venir y ya con eso pues nosotros después nos reunimos y podemos tomar decisiones más fácil. Hay sobre todo, Vicente, digamos, dudas sobre el Congreso, en qué consiste, pues ya hemos leído la página, pero que tú nos puedas decir en qué consiste, cuál es el objetivo y específicamente cuál es el rol de la Universidad Ibagué, qué perfilas tú, qué es lo que quisieras tú de nosotros. Con eso nosotros podemos ir craneando a futuro hasta qué punto podríamos comprometernos. Muy bien. Bueno, esto se está grabando. Mi nombre es Vicente Manzano y de la Universidad de Sevilla y también de una empresa universitaria de la Universidad de Sevilla también que se llama Civiencia. Bien, que somos la gente que estamos organizando el congreso este. Junto conmigo, especialmente echándole energías al congreso, está José Luis, que hoy no podía estar con nosotros. Bien, ¿cuál es el objetivo fundamental del congreso? Como en la universidad hemos almacenado ya muchas experiencias organizando y asistiendo a congresos, hemos observado que hay varios problemas asociados con ello. Por un lado, que nos vamos metiendo en la convergencia, solemos imitar el mismo modelo que se hace pues, generalmente en el norte del norte y es el que se exporta a todas partes. Y con ello perdemos muchas posibilidades, mucha diversidad y posibilidades de participación, porque hay muchas personas que o no se pueden desplazar o no dominan el idioma que se postula, etcétera, ¿no? Con lo cual quisimos hacer un experimento, lo hicimos un año, al año siguiente, que fue este pasado, hicimos uno ya de verdad, no experimental y salió muy bien y bueno, y ya hemos decidido que vamos a hacerlo todos los años. ¿Qué es lo que nos planteamos? Bueno, planteamos un tema general que es el de la comunicación intercultural, que es suficientemente general porque tiene que ver con cultura, con comunicación, con educación, con antropología, sociología, políticas, etc. Y que tiene que ver con, digamos, las oportunidades, los desafíos, los problemas, los desequilibrios que tienen lugar cuando personas, comunidades, pueblos, países, etcétera, que tienen diferentes idiomas y diferentes improntas culturales, coinciden en el mismo espacio y tiempo para tomar decisiones o para convivir. Y esto implica desde decisiones internacionales a nivel de política como a relaciones de pareja. Implica pues modelos occidentales hegemónicos y no hegemónicos, etcétera, idiomas hegemónicos y otros que no. O sea que hay una amplia diversidad de situaciones. Y bueno, pues para abordar ese tema queremos hacer un congreso, estamos haciendo un congreso y yendo a un congreso que es coherente con intentar no reproducir esos desequilibrios. ¿En qué sentido es coherente? Bien, es un congreso de congresos para evitar que sea uno solo y que todos tengan que imitarlo, ¿no? En ese congreso de congresos, cada congreso específico o sede tiene la potestad de decidir el idioma que utiliza, el horario que decide y las temáticas concretas que va a abordar dentro de la comunicación intercultural, con el diseño que le resulta el más familiar, el más autóctono, ¿sí? Con el objetivo de que facilitar la participación, sobre todo las personas que generalmente no participan, de los colectivos que no participan, de los pueblos, de las comunidades que no participan, porque es que no se sienten llamadas por los procedimientos habituales, ¿sí? Por ejemplo, en la edición anterior hemos tenido 4 sedes. Una en Perú, otra en Irán y 2 en España. Una en el sur de España, muy andaluza, y otra más en el norte. Y cada una lo ha hecho a su estilo, siempre redondando el tema de la comunicación intercultural. Cada una ha decidido cómo, por ejemplo... perdón un momento. Tengo a mi niña aquí al lado. Yes, please mal laute, chu. Dobbiamo poi pasare io mal proxime anche. Bien, pues Irán, por ejemplo,
ha planteado, intentando comunicar cómo se vive en Irán desde la perspectiva de la cultura persa iraní, diferentes temas de actualidad, y lo han estado haciendo mayoritariamente en persa. En Perú ha estado muy relacionado con el buen vivir y lo abordaron, por ejemplo, decían, ¿qué abordaron? Pues la salud, el embarazo y el nacimiento, la comunicación en términos generales, la relación entre pueblo indígena, pueblo, digamos, blanco tópico. ¿Sí? En España, la sede de Segovia lo abordó desde el punto de vista de la educación. Básicamente fueron gente de educación que abordaron qué es lo que ocurre en las aulas cuando hay suficiente diversidad cultural, qué es lo que ocurre en las familias que vienen de otras procedencias cuando migran, qué es lo que ocurre cuando en un barrio se generan suficiente diversidad entre orígenes diferentes. ¿Sí? En Sevilla todo rondó la justicia lingüística y la diversidad lingüística. Entonces tuvimos, por ejemplo, una conferencia inaugural sobre qué es el concepto de justicia lingüística y muchas aportaciones en torno a ese tema. Por ejemplo, desde Cataluña hubo una aportación sobre el lenguaje llano. O sea, qué es lo que ocurre cuando desde las instituciones, las personas que tenemos un alto nivel educativo, utilizamos un lenguaje que nos parece que todo el mundo nos entiende, pero es mentira, no nos entiende casi nadie, nos entendemos entre nosotros, pero el resto, la mayoría de la población no sabe qué estamos hablando. Entonces hay movimientos que intentan establecer estándares para revisar los textos que se producen para garantizar que todo el mundo pueda entenderlo. Se habló de ello, se habló de la opresión del inglés, se habló de la opresión del español, se habló de los problemas de falta de preparación de la población general para recibir migrantes desde el punto de vista lingüístico, se habló de la diversidad lingüística dentro del aula universitaria, por ejemplo, las personas que tienen un habla diferente y se ven obligadas a adoptar el habla estándar del grupo dominante. En España, por ejemplo, eso es muy, muy evidente con el andaluz. Por ejemplo, ¿no? Entonces muchas personas que cecean, sesean, etcétera, se ven abocadas a disimular eso, ¿no? Y bueno, pues hubo aportaciones de qué es lo que ocurre en el aula universitaria o, por ejemplo, otras que tenían que ver con la propia historia, la generación científica de la disciplina de lingüística, etcétera. Como yo creo que estoy mostrando que ha habido una diversidad interesante, todo ello dentro del campo de la comunicación intercultural, de la intercultura, y siempre intentando huir de modelos que se están dando por supuestos porque vienen del mismo sitio. Hubo en uno de los preliminares a Iquico, al Congreso de Congresos, tuvimos una conferencia de un profesor estadounidense que lo que traía era una denuncia. Una estadística, había revisado los textos sobre interculturalidad publicados en inglés y en español y mostraba que un porcentaje, no recuerdo ahora mismo, si en torno al 90% de los autores son de Estados Unidos y solo saben inglés y solo leen inglés y publican en inglés, con lo cual, ¿qué tipo de mente intercultural tiene una persona que domina el idioma hegemónico y escribe desde el país hegemónico, desde la hegemonía? Es difícil que se pueda poner en lugar de otras culturas, ¿no? No digo que no, pero que el 90% sea eso, es sospechoso de lo que estamos produciendo en las universidades. Bien, pues la idea es esa, es decir, es tocar un tema que es totalmente actual y necesario a muchos niveles y tocarlo de una forma creativa y con la máxima libertad posible desde las diferentes sedes. ¿Qué es lo que esperamos de la Universidad de Ibagué? Bueno, pues estáis en un entorno que es una maravilla, porque es que Colombia tiene una riqueza cultural y lingüística y una fuerte opresión lingüística, por un lado, y cultural, por un lado del español colonial y postcolonial, y por otro lado del inglés, especialmente estadounidense, ¿no? Y la universidad sabe mucho de ello, de dónde hay que publicar para que se considere que el perfil del profesor universitario merece la pena, ¿no?
Entonces hay una doble capa de opresión lingüística que bien, yo creo que en Colombia se tiene que estar viviendo con bastante claridad, entre otras cosas, porque se ha apuntado al barco de las universidades de primera línea, ¿sí? En Latinoamérica. Bueno, ya he hablado mucho, pero para dar una idea más o menos general de por dónde va el Congreso. Sí, vale, Vicente. No, yo te agradezco. Estoy totalmente de acuerdo y me parece bastante pertinente para, pues, bueno, para comentarte un poco en lo que estamos acá. eh, aquí pues es muy interesante que esto también lo encabece pues el- vamos a tener un nuevo departamento pues de comunicación social y psicología. Entonces pues la parte de los especialistas en comunicación social pues necesitamos de su apoyo para eso. Pero para comentarte así brevemente, yo estoy formulando una maestría en estudios interculturales y gestión social del territorio. Entonces, pues estamos pues aventurando mucho en este tema y sí es muy, por supuesto, pertinente. Ya hemos avanzado bastante en este posgrado o máster que estaremos, ojalá, iniciando en 2023. Eh, eh, y coincido en muchas cosas que mencionas, es un tema muy complejo y me interesaría participar de ello. Sí coincido también por esto el tema de la opresión, la opresión igual de la producción científica en inglés y esto pues es complicado, ¿no? Yo lo que veo, he consultado la página, me parece muy interesante, es, bueno, una pregunta. Nuestra universidad y con Iquico y esto, ¿estaríamos formando parte de una red de universidades o más bien cuál es la red de universidades con la que estaríamos trabajando? Entiendo que también estaría alguna otra universidad colombiana o habría que vincular una red de universidades o esto para darle como esa fortaleza académica. Pues no te quiero decir pues que ahora tú sabes que también, no sé, cómo tú ves o una segunda consulta. Es, bueno, todos esos congresos y pues que obviamente hay que pagar una, hay que hacer una aportación y esto, pero ya pues compite con la cuestión de nuestra presión científica de que pagamos para que nos publiquen. Y bueno, ese tipo de documentos o lo que se obtiene o lo que se logra con los congresos, pues también es lo que se llaman los famosos proceedings. Y están indexados y todo esto, ¿no? Claro que pues no estamos hablando de 20 euros, estamos hablando que pues cobran 180, 200, 250 euros para ese tipo de cosas. Pero en ese sentido, ¿cómo pues para lograr como ese patrón de calidad? Nosotros tenemos nuestro patrón de calidad, es que pues nuestra universidad está acreditada aquí en Colombia. Y es una cosa pues que no es fácil, por eso quería hablar como de esa red de universidades o a qué red científica nos podemos sumar, ¿vale? Nosotros ahorita estamos también aprendiendo muchas aportaciones de la red Campus Iberus de España, que es la red de las universidades públicas de Navarra, La Rioja, de Zaragoza y Lleida, ¿no? Entonces, por ahí hemos un poquito avanzado como sumarnos a ese tipo de redes y de pensamiento, ¿no? Entonces, no sé tú cómo has visto esto y cómo podríamos, pues, sumarnos a este proceso. Bien, yo creo que nos entendemos bien. De hecho, mi línea de publicación de los últimos años es la descripción de lo que estábamos haciendo con la universidad, que es deplorable. Es decir, una institución que debe estar centrada en producir libremente, con la máxima libertad posible y creatividad, soluciones que hacen falta en el entorno en el que nos encontramos. Estamos utilizando la institución para producir lo que se necesita en otro lado, porque se nos aboca a adaptarnos a los estándares que no hemos pensado, ¿no? Bueno, el problema, y Kiko, por un lado, quiero que sea desde el principio, la siento como mi criatura,
formo parte del equipo de pensadores iniciales de esto y me gustaría mantenerlo lo más pura posible, es decir, que se adapte a lo que me gustaría que fuera la producción de conocimiento. Pero por otro lado, no esperar que solo participen los kamikazes de la universidad, las personas que abandonan su currículum para hacer cosas que sean coherentes, por ejemplo. Entonces hay que intentar conseguir varios frentes al mismo tiempo. No hay una red de universidades porque otra de las características que tiene el Congreso es que intentamos mezclar en las experiencias de gente de la universidad con gente que no tiene ninguna relación con la universidad, que está fuera y por lo tanto nos puede enseñar mucho, por ejemplo, de comunicación intercultural. Hay sedes que ha salido muy universitaria, por ejemplo, la de justicia lingüística, casi todo salió tipo comunicación científica de artículo de revista, digamos. Y otras como, por ejemplo, la iraní, salió mucho más fuera de la universidad, digamos, con propuestas de movimientos, etcétera, fuera de la universidad. Aunque en todas las sedes había un poco de todo. No hay una red de universidades que esté detrás de Iquico, pero es compatible, es decir, podemos abordar, sería un proyecto independiente, no, sería un proyecto para poner en marcha, porque no existe ahora mismo. Si deseáramos montar una red de universidades, que no es difícil, en el sentido de que la mía, por ejemplo, la Universidad de Sevilla, yo ya he puesto en marcha, he puesto contactos en marcha y acuerdos marco en marcha entre la Universidad de Sevilla y otras universidades del mundo, y es algo que se hace con relativa facilidad. Entonces, montar una red universitaria no es difícil, al menos desde mi propia universidad. No sé qué tal en otras. Y es un frente en el que yo no había pensado, pero que se puede poner en marcha si os apetece o si ello animara. Por otro lado están las publicaciones y hemos sacado el tema del dinero. El libro de actas del primer congreso de Iquico, que es el que tuvo lugar en diciembre, está completo y estamos con el formato. Entonces saldrá en cuanto terminemos el tema del formato, de dejarlo bonito, digamos, ¿no? Y después hay un proyecto que era independiente pero que fundimos, que es una revista. Es una revista que se llama Intercompreno y es una revista que salió inicialmente en un equipo de esperantistas, un equipo de profesorado universitario de varios países que hablamos esperanto y utilizamos el esperanto como idioma de comunicación entre nosotros. Y bueno, el esperanto tiene una ventaja frente a otros idiomas, que es un idioma muy horizontal, luego no hegemónico, y que la experiencia muestra en que en los congresos, las reuniones, las actividades que hacemos a nivel internacional, el tema de la cultura aparece continuamente, con lo cual hay una sensibilidad a flor de piel. Y que apareciera la idea de montar una revista nueva sobre comunicación intercultural era algo natural. Bueno, pues eso salió y lo estamos discutiendo. Lamentablemente, la persona que estaba promoviendo con más fuerza el proyecto ha muerto repentinamente hace pocos meses. Entró una enfermedad muy rápida. Bueno, digamos, desde entonces hemos parado las reuniones, entre otras cosas por una cuestión sentimental, es decir, porque nos tocó muy de lleno a todos los miembros del equipo, pero ya han empezado los conatos de retomar las reuniones. Se decidió el nombre, se decidió el estilo, etcétera. Queremos que sea una revista interlingüística, intercultural, es decir, que se admitan todos los idiomas. Había una propuesta, un diseño de primer número que partía de Iquico, que fue cuando unimos el proyecto de la revista con el del Congreso, que no ha prosperado, entre otras cosas, porque yo lo paré, porque salía demasiado español. Es decir, había poca riqueza y la idea para que la revista ya sea ejemplar desde el primer número tiene que haber diversidad también lingüística. Entonces había tenemos contribuciones de varios países y son todos en español, casi. Hay algunos que están en otros idiomas, pero casi todos en español. Entonces ahora mismo está parado. Necesito contribuciones en otros idiomas. Y eso es lo que tenemos. Tenemos el proyecto de revista que queremos que salga ya, pero que no tengo garantías. Y está el libro de actas. Cabe la posibilidad, en una de las reuniones de Iquicos salió la posibilidad de entrar en relación con alguna revista para canalizar selecciones de artículos para esa revista, mientras nos salga la revista Intercompreno.
porque hasta que ocurra eso, lo natural es que sea la revista Intercompre no quien asuma las publicaciones. Y es una revista nueva. Ya sabéis que una revista nueva no está indexada, es decir, se puede indexar, depende de la base, a partir del siguiente número o a partir del siguiente año, pero el número 1 o el número 0, que es como lo llamamos al primer número, ese no se indexa de entrada, ¿no? Y yo entiendo que eso es un inconveniente, no resulta atractivo. Pero bueno, así es como están las cosas. Vale. Sí, no, yo lo decía porque también, bueno, puede ser una red de universidades independientes de toda esa otra cuestión de lo que hemos hablado y que lamentablemente pues tiende a catalogarse y escribir a todo el mundo en indexaciones o en redes o intereses del conocimiento como se ha manipulado ahora, ¿no? Pues nada, no sé, Juan José, ¿qué sigue? Ah, te preguntaba sobre universidades de Colombia que podamos dialogar para eso. Sí. Bueno, quedaba también lo habías dicho el precio. La universidad que estamos en relación en Colombia, además de la vuestra, pero ellos ya asumieron que sí, es decir, que ya han empezado a moverse, son la Universidad Nacional Pedagógica, especialmente con la Facultad de Artes. No recuerdo mismo si es la Facultad de Artes o la Facultad de Bellas Artes. Nominativamente es la Universidad Nacional Pedagógica. Y cabe la posibilidad de estar juntos en una sede común o Sí, formar claro. sedes independientes. Esto depende No, no hay del problema. interés de cada grupo, ¿no?, que se cree. Sí. No, de acuerdo, es muy buena universidad, sí, la Pedagógica Nacional. eh, Está muy bien. Entonces, pues no sé, por lo menos irnos enterando y ir mirando, eh, pues cómo podemos contribuir a esto. Yo os puedo poner en Sí, contacto fácilmente con mis la contactos de la persona de otra la universidad. Sí, pedagógica. sí. Sí. Vicente, en tiempos, ¿cómo estamos? Nosotros para definir que somos sede, hacemos nuestro congreso, enviarte una programación de, por ejemplo, el tema central de nosotros, cuál sería, y todo ese tema, ¿cómo estamos de tiempos? Estamos muy bien de tiempo. Es decir, nosotros queremos lanzar la convocatoria para la entrada del verano, es decir, para junio, julio, lanzar ya la convocatoria, preferentemente para junio. Y yo creo que, o sea, convocatoria quiere decir de contribuciones, etcétera, pero de aquí a entonces las sedes pueden acumular. De hecho, ya las sedes con las que yo estoy más en contacto ya tienen algunas contribuciones, digamos, extraoficialmente, porque no se ha hecho la publicidad. ¿Sí? Y ahora, lo del el precio o el coste, tenemos tenemos dos grupos de discusión, un grupo más internacional, más interlingüístico, digamos, y después hay un grupo muy potente en español. Utilizamos una cuenta en Telegram. Y ahí lo ideal es que cada sede tenga al menos una persona que participe de ese grupo de Telegram, pues para estar al tanto, para volcar sus impresiones, etc. Y las decisiones las tomamos ahí. No hemos abordado todavía el tema del coste. El año pasado fueron 20 euros eh, la inscripción. La inscripción fueron 20 euros sin ningún tipo de distinción, porque consideramos que era un precio suficientemente asumible y no tenía sentido pedir documentaciones de si alguien es estudiante o algo así. Y la gente que organiza el congreso, eso sí, lo decimos la última vez, no tiene coste, es decir, que no contribuye con una inscripción, sino son los que participan desde fuera, con independencia de si contribuyen o si participan como espectadores. No obstante, esa no es una decisión definitiva, es decir, la decisión definitiva la tomaremos en breve en ese grupo de Telegram. Ok, pues a mí me parece que es suficientemente clara la información que nos has dado. Entonces, yo creo que la siguiente semana reuniríamos con la facultad
porque aquí hay comunicadores, hay del área de lenguaje, filosofía, sociohumanística, César es arquitecto, por ejemplo, diseñadores. Entonces, tenemos la diversidad suficiente como para plantearnos este reto y me parece que es bastante interesante y flexible, es decir, no hay mayores cosas que uno diga, aquí va a haber problemas administrativos o de trámite o Ujú. de todo. Es suficientemente sensible como para arriesgarnos a hacerse este año. Entonces, bueno, déjame entonces la siguiente semana te tengo noticias cuando nos reunamos con el grupo en pleno, ¿te parece? Me parece muy bien. Vale, Sí, Vicente. y también aportándole ahí lo que dice Juan José, también desde los grupos de investigación. Aquí estaremos de la facultad, pues para la persona administrativa y representativa, pero nosotros somos como un poco más autónomos en el sentido de tomar decisiones y organizar lo que queramos organizar. Entonces tenemos los dos grupos de investigación. Yo lidero el grupo Rastro Urbano, que reúne comunicadores, arquitectos, etcétera, etcétera. Y pues el grupo donde que participa Juan José, de los psicólogos, ¿no? Y la idea sería te digo, cómo podemos organizar algo y nos sumamos a esa como sede, pero me gustaría mucho sí que sí hagamos con esa alianza con la pedagógica, para Ujú. que no sea solamente la Universidad de Ibagué sola, sino que las dos hacemos un evento tal y se suma a las sedes que, que tú tengas en el resto del mundo y esto, ¿no? Entonces sí, ese es como el plus y que no vamos solos, sino que hagamos una cosa mucho más hermanada, porque eso es lo que a la hora, por ejemplo, de emitir los certificados, bueno, ¿qué obtengo si pago los 20 euros? Ah, publicas una Mm. ponencia, un certificado, unas memorias, etcétera, etcétera. Bueno, eso lo veremos, pero como organización, pues nosotros tenemos una plataforma Zoom que nos habilita una red nacional aquí en Colombia, de las universidades, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que sí podemos plantear algo. Entonces, si nos contactas con los profesores encargados de la pedagógica, me parece mucho más interesante que nosotros hagamos ese diálogo y armar una propuesta más en conjunto. ¿Sí? ¿Cierto, Juan José? Yo creo que es una cosa más conjunta porque nosotros solos, yo Sí, acabo de claro, organizar un seminario claro, yo, internacional, lo hice y tal, pero una ujú. cosa con universidades y con Campus Iberus, por ejemplo, que hicimos lo otro, ¿no? Sí Pero con la pedagogía. podemos, yo creo que podemos reunirnos nosotros aquí de facultad, a la luz de lo que nos dijo Vicente y de las preguntas que hicimos, y luego de eso entonces establecemos como una ruta y le decimos a Vicente para que él nos facilite contactos y vamos siguiendo eso, ¿sí? Vale. Estupendo. Yo, en cuanto terminemos este encuentro, te pongo en contacto, Juan José, con Adriana, que bueno, son varios miembros del profesorado, pero el contacto inicial ha sido Adriana, de la Universidad Nacional Pedagógica. Y bueno, ya me daréis noticias uno u otro. ¿Sí? Sí, por Muy supuesto. bien, estupendo. Bueno, De Vicente, nada, gracias Pues, por el espacio. pues gracias a vosotros. gracias. Pues un abrazo. Buena noche. Igualmente, Chao, chao. buen día. Chao. Gracias.